El bautismo es una manera de asociarse con Jesucristo. Jesús dio apoyo en su comienzo al ministerio de Juan el Bautista, asociándose a él mediante el bautismo. El bautismo, mis hermanos, es una manera de confesar, como lo han hecho hace un ratito en la pileta, que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas. Es una forma de confesarlo públicamente, de dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Poneme en pantalla Mateo 10, 32 y 33. Jesús dice aquí: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pues ellos hoy han hecho una confesión públicamente de que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas. Que a partir de este momento comienzan a caminar una nueva senda. Y Dios y Jesús está también confesando esto delante de su Padre Celestial. Fiesta en los cielos por este motivo. Pablo también confesó su fe, sometiéndose al bautismo. Hizo pública su conversión. El eunuco preguntó qué impedía que fuese bautizado cuando aceptó a Jesús como Salvador. Y después de conocer el Evangelio y ser salvo, entonces el eunuco deseó ser bautizado. Tuvo ese deseo en su corazón. El Espíritu lo movió a eso. Entonces los dos descendieron del carro, Felipe y el eunuco, y Felipe bautizó al eunuco. Y dice que después los dos salieron del agua. Lidia también, nos cuenta el libro de los Hechos, fue bautizada juntamente con su familia, y de esta forma dando testimonio ya de ser un creyente. Y hubo muchas otras personas que pasaron por las aguas del bautismo en la iglesia primitiva. Y esto se sigue haciendo el día de hoy, porque Dios dejó la orden, Jesús dejó la orden de que todo aquel que creyere y aceptara a Jesús como Señor y Salvador de su vida, tenía que bautizarse. El bautismo es un acto en el cual un cristiano es sumergido, como lo han visto esta mañana, para aquellos que nunca habían visto un bautismo cristiano, es sumergido en agua para simbolizar el fin de un modo de vida que hasta ese momento tenía y dar testimonio de un nuevo comienzo, de algo nuevo en sus vidas. Algo nuevo nace hoy en sus vidas. Amén. El bautismo en agua es una señal exterior, una señal exterior de una transformación interior del corazón de la persona. Ya hubo una transformación interior en el corazón de la persona que se manifiesta exteriormente en el acto del bautismo. Es una confesión, ha sido una confesión de ustedes de la salvación y de la fe en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Cristo murió y resucitó, venciendo la muerte por cada uno de nosotros. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, debemos sepultar ese viejo hombre con sus malos hábitos y vicios que tiene, que trae, que lleva a cuesta. Y por la fe debemos mostrar al mundo a través del bautismo nuestro deseo. Ustedes han demostrado hoy su deseo de seguir a Jesús
y de seguir siendo transformados. Esto recién comienza. No es que acá termina. Comienza un camino en donde uno tiene que ir transformándose, cambiando, perfeccionándose, santificándose, obedeciendo lo que Jesús quiere que hagan en sus vidas. Tienen que andar en una vida nueva, flamante, reluciente, 0 kilómetros, con ese olor a nuevo, ¿sí? Pablo en Gálatas, poneme Gálatas, lo dice de este modo. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, dice Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo tenía un profundo convencimiento de esto, que él ya había sido crucificado juntamente con Cristo y que ya no era él el que vivía, sino que era Cristo el que vivía en él, y él actuaba y se movía en base a lo que Cristo quería que él hiciera. Y dice que lo que ahora vivo en el cuerpo, ustedes ahora van a comenzar a vivir en el cuerpo. ¿Qué cuerpo? Pues en este cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y van a empezar a vivir esto juntamente con todos los demás en la fe del Hijo de Dios. Empezar a caminar y a moverse por la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, quien te amó, como dice Pablo, y dio su vida por vos. La Biblia menciona primero el bautismo en relación con Juan el Bautista. Ahí es en donde la primera vez que se menciona lo del bautismo. Y esto fue bajo el antiguo pacto, antes de que Jesús fuera muerto y crucificado, ¿sí? Ese pacto era cuando se realizaba el bautismo, se realizaba para recibir perdón de pecados. Tenía esa simbología. Y Jesús dice, yo a la verdad os bautizo, Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice Juan el Bautista. Y ese que venía detrás de él, que iba a ser bautizado por Juan el Bautista, era el mismo Jesucristo. Y con el establecimiento del nuevo pacto, ¿sí? Por causa de la muerte de Jesús en la cruz, hay un nuevo pacto en nuestras vidas. Ahora el bautismo es más que el perdón de pecados. El bautismo es un pacto para vivir la vida de un discípulo frente a Dios. Ustedes tienen que empezar a caminar como discípulos de Jesús, teniendo el carácter de Jesús, la mente de Jesús y los principios que Jesús tenía. En el Nuevo Testamento, el bautismo representa el fin de vivir una vida egocéntrica, haciendo mi propia voluntad. Y este es el comienzo, desde hoy, de una vida nueva, haciendo la voluntad de Dios. Ya dejo de ser yo, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Se acabó el egocentrismo. De ahora en más, Cristo es quien guía tu vida. Una persona que ha hecho un compromiso de dar su vida para seguir a Jesús, para poder seguir en obediencia a la palabra de Dios y vivir una vida nueva, es un candidato para ser bautizado. No hay nada que impida que no sea bautizado cuando esa persona acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida y puede así cumplir con la voluntad del Señor de decir, yo quiero dar testimonio de esto que me ha pasado, de este cambio que se ha producido en mi vida. Esas personas se han arrepentido y quieren ser libres del pecado y lo quieren demostrar como lo han hecho ellos en esta mañana. Y este fue el caso
de algunos judíos que estaban en el primer mensaje de Pedro, allí cuando luego de recibir la llenura del Espíritu Santo, Pedro sale y da su primer mensaje, su primer sermón al pueblo. Y allí había unos judíos que habían crucificado a Jesús. Y cuando oyeron a Pedro, en Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y fue a estos entonces a los que Pedro le dice, acepten, si han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, deben de bautizarse. Ya desde allí, desde el vamos, la iglesia primitiva bautizaba a aquellos que aceptaban a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y al igual que estos judíos que mencionamos recién, no hay mucha gente, hoy hay mucha gente que se lamenta por sus pecados, como se lamentaron ellos. Ellos sabían que habían crucificado al Hijo de Dios. Y seguramente ese pecado, esa culpa estaba sobre ellos. Y hoy hay mucha gente que se lamenta por sus pecados y que se han propuesto vivir una vida agradable a Dios. Gloria a Dios por ellos. Es evidente, mis hermanos, que se necesita cierta madurez para tomar tales decisiones. Una adecuada actitud en el corazón es el principal criterio para decidir ser bautizado. Las propias palabras de Jesús a sus discípulos confirman esta necesidad que muchos tienen de ser bautizados. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús manda a sus discípulos a predicar el Evangelio, a llevar la salvación a aquellos que la estaban necesitando y diciéndoles que debían bautizarlos. Aunque el cristianismo consiste de una vida escondida en Dios, porque eso esencialmente es el cristiano. El cristiano es aquella persona que tiene su vida al amparo del Señor, que es como si estuviera escondido en el Señor. El bautismo es un acto externo, como dije hace un ratito, en el cual afirmamos nuestro deseo de seguir a Jesús en ese camino interior, bajo esa cobertura que el Señor les da. Y Pablo explica cómo debemos vivir esta nueva vida. Poneme Romanos 6, 3, 4. Pablo lo dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hoy ustedes han muerto y han vuelto a resucitar al salir de las aguas del bautismo. Para gloria del Padre, para gloria del Padre, y para que nosotros andemos, cada uno de ustedes, en una vida nueva. Esta muerte que Pablo menciona en este versículo es una muerte a mi vieja vida, a lo que fui, a lo que era, donde yo escojo parar de vivir de esa manera, parar de vivir de acuerdo a mi naturaleza humana, a mis tendencias pecadoras, para empezar a caminar en una vida nueva, siendo obediente a los mandamientos de Dios. Ser bautizado, mis hermanos, no te libera de las tentaciones. No creas que esto es la panacea. No. Quizás sea el momento en donde nuestro enemigo, el diablo, con todas sus huestes satánicas, sea cuando más los apriete, cuando más los sacuda, cuando más pruebas por allí pueda presentárseles.
en donde se puedan sentir tentaciones, en donde podamos estar a punto de fallecer quizás. Pero, como el escritor de Hebreo declara, ¿sí? Él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sacerdote que va a estar velando por cada uno de ustedes, que es Jesucristo mismo. Él vela y Él te va a permitir en esos momentos de dificultad acercarte al trono de la gracia para alcanzar misericordia delante de Dios y hallar la gracia para ese oportuno socorro en ese momento de necesidad. Simplemente tenemos que estar atentos. Como yo siempre digo, no debemos de distraernos, debemos estar atentos, porque las acechanzas del diablo, mi hermana, mi hermano, son muy sutiles y a veces cuando nos damos cuenta, pues como digo yo, ya pisamos el palito, escuchamos el crack y dijimos, bueno, ya fue. Pero siempre vamos a tener la posibilidad de acercarnos al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Tenemos un sacerdote que fue muerto crucificado, pero resucitado. Y ese Jesús resucitado es el que media entre vos y el Padre. Amén. ¿Podemos vivir el resto de nuestra vida haciendo la voluntad de Dios? Claro que sí. Así como lo hizo Jesús. Hebreos dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Y por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, Dios, a hacer tu voluntad. Hoy vas a comenzar a hacer plenamente la voluntad del Señor. Es el deseo de toda esta congregación, que vos te sientas pleno en el Señor. Por este motivo Jesús, hoy y siempre, te va a llamar a salvación. A vos, a usted en esta mañana que quizás no conoce a Jesús. Jesús te está llamando a salvación. Mi amigo, familiar quizás de algunos de los bautizados, Dios y Jesús en esta mañana te llama a salvación. Y si usted aún no ha aceptado a Jesús como Salvador de su vida y ha sentido o cree que este mensaje que ha escuchado en esta mañana ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, pues este es el momento. Esta es la oportunidad que Jesús te está dando. Jesús te está dando esta oportunidad y solo tienes que hacer una cosa: decirle, sí, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Este es el paso que puede cambiar tu vida de ahora en más. De ser una persona por allí con problemas, con pecados, con cargas, con frustraciones. Jesús te está diciendo, deja todo eso en el altar y vení a mí. Yo te estoy llamando, yo te estoy llamando, yo estoy golpeando a tu corazón en esta mañana. Simplemente abre tu corazón y deja entrar a Jesús. Si hay alguien que en esta mañana, y con esto termino, si hay alguien que en esta mañana ha sentido esta necesidad de abrir su corazón al Señor, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, pues haga conmigo esta oración. Cierre sus ojos allí en donde está. No se me distraiga. Señor Jesús, repita conmigo, Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día, y me arrepiento delante de tu presencia. Me reconozco pecador y pido perdón, Señor. Y te doy gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Gracias, Señor, te doy por este momento, estos instantes de salvación, en donde tú abres los cielos para que el mismo Jesús se manifieste en la vida de aquellos que no te conocen o que te conocen, pero aún no han tomado una decisión por aceptarte como Señor y Salvador de su vida. Señor, yo bendigo a aquellos que hoy han hecho la decisión de fe. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por ellos. Fiesta hay en los cielos por cada pecador que se salva. Y sé que hoy hay fiesta en los cielos, hay griterío, aleluyas, cánticos de alabanza. Tus ángeles hoy saltan y bailan delante de tu presencia, porque un Salvador, un pecador se ha salvado, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.